Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra propuesta de este jueves 18 de junio. Como siempre, el equipo de Despierta RD dispuesto a comentarles las informaciones más importantes, los hechos que en las últimas horas se han convertido en noticias en nuestro país y el resto del mundo. Para nosotros, la alegría de hoy es que es jueves. Gracias por iniciar su jornada informativa con este equipo. Bueno, yo me siento feliz de ser parte de un nuevo programa de Despierta RD. Me pasó como a Julio ayer, que no hice ejercicio. ¿Cómo fue que yo dije? Despierta. La gente lo cree, pero a veces durmiendo. Sí, señores, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Despierta RD. Ahora sí, gracias por acompañarnos, especialmente aquellos que lo hacen desde el territorio nacional y aquellos que luego se suman a través de la señal de Telemicro Internacional. Bienvenidos y gracias sinceras. Iniciamos con mucho contenido. Julio Vargas. Gracias, Cristian. Buen día, Ana Mercy. Buen día, Cristian. Y qué dicha, ¿no?, de poder arrancar el día así, riéndonos, aunque sea a costa de nuestra compañera. Pero empezar el día con actitud positiva. De aquí a 2 horas, 8 de la mañana, estaremos acompañándoles, brindándoles también toda la información, análisis y comentarios de todos los hechos que han sido y son noticias hasta este momento. El compromiso con nosotros es mantenerlos informados y ustedes, su compromiso es quedarse ahí hasta las 8 de la mañana de este jueves. Mire, antes de comenzar, esa aplicación de Facebook está haciendo mucho daño a nivel político. ¿Por qué usted ¿Cómo lo dice? así? ¿Pero por qué? ¿Por qué usted lo dice? Hay esos cambios, hay gente a lo que no le conviene. ¿Pero Los por cambios qué? de la aplicación. Los cambios de la aplicación de FaceApp. Mire, yo sí me he reído. ¿Cuánta gente que se ve extraña y cuánta gente que se ve Y hay bien? algunos que hemos descubierto algunos que se ven muy bonitos como mujer. Sí, y bonitas como hombres. Sí, realmente. De verdad que la política comienza en un sentido distinto a partir de esta curva ya llegando a la recta, casi a 15 días de las elecciones presidenciales y congresales en la República Dominicana. Yo tengo y quiero, a ver si ustedes me ayudan, a ver si soy yo que lo he notado así. Yo no sé si es que el miedo al debate formal ha dejado de lado el verdadero sentido del debate de una campaña en la recta final. Nos estamos concentrando en situaciones que no dan risa o en acusaciones de qué partido tiene más gente ligada a las deportaciones, al narcotráfico, o a Odebrecht, o a que ha tenido problemas. Que a ninguno le conviene esa tecla. Yo no entiendo por qué cuando aquí todo el mundo, y lo hemos dicho en este programa, ha tenido su narcotraficante de turno. No importa quién haya gobernado en los últimos 24 años en la República Dominicana, nosotros podemos sacar un expediente por cada uno de los gobiernos en cuanto a narcotráfico se refiere. No estoy diciendo que era el narcotraficante preferido de ningún gobierno, sino que en cada gobierno de los últimos tiempos en nuestro país, todos, absolutamente todos, han tenido un escándalo de narcotráfico. No veo razón para concentrarnos en algo que hemos visto durante los últimos tiempos y nadie se concentra en decirnos qué vamos a hacer ante tal o cual situación. ¿Cuál es mi plan de trabajo? ¿Cuál es mi plan de gobierno? ¿Qué tengo yo bueno? Yo tengo ahora que pensar o sentarme a analizar como votante quién es el bueno y quién es el malo, quién tiene candidatos ligados a deportaciones y narcotráfico o a situaciones de corrupción a nivel de gobiernos o de legisladores o a nivel municipal, porque hasta eso ha salido a relucir ahora. Yo no entiendo por qué esperaron el último momento para agarrarse de esto, cuando aquí hay gente que todo el mundo sabe cómo ha llegado a nuestro Congreso. Y hay gente que todo el mundo sabe lo que hacen en cada una de sus demarcaciones. No había que esperar un escándalo en las lagunas de Asua. Este momento final, el que usted sabe que a relucir ese tipo de cosas de ambos grupos, me estoy refiriendo a todos los partidos porque ahora todo el mundo está opinando, ¿le va a aportar o le va a restar? Es más importante que a 15, 17 días de las elecciones valoremos el trabajo que podrá hacer el candidato del gobierno, el candidato o los candidatos de la oposición,
a centrarnos en ese tipo de dimes y diretes, como escuché en el día de ayer. Esperaron estos días para buscar el historial de determinadas personas, o era una carta que tenían debajo de la manga para que la gente se distrayera o la gente pusiera atención a lo que no debía, a el tiempo que nos faltan para las elecciones. O había que hacer los escándalos que pasaron en el día de ayer en San Juan de la Maguana, que de verdad me dejaron sorprendida, como opositores y como defensores de la oposición y defensores del gobierno comenzaron a pelear por un afiche en un poste de luz. ¿Cómo lo pone la gente del PRM? Y era un afiche de mi buen amigo y candidato a la Diputación, Fran Ramírez, y una señora del Partido de la Liberación Dominicana se subió en plena escalera y con martillo intentó quitar el afiche. ¿Es eso lo que se debe ver al final de una campaña? ¿O lo que va a aportar cada quien? ¿O las cualidades, los conocimientos, los valores, los programas, el empuje que necesita un país que está atravesando una crisis sanitaria y que a la vuelta de la esquina tiene una crisis económica? Por Dios, elevemos el discurso, elevemos las acciones, demostremos las cualidades que tiene cada quien, porque no es que yo no esté de acuerdo en que se le eche en cara a cada quien lo que tiene que echársele, y más si tiene una cola que le pisen. Pero lo estamos viendo ahora cuando hay gente en el Congreso que ya pasó su primer periodo. ¿Por qué no lo sacaron antes, siendo de la oposición o siendo del gobierno? ¿Por qué no le da vergüenza cuando fueron elegidos y cuando hicieron campaña? Le da vergüenza ahora, porque es un aldiz o es una estrategia que estamos usando para que nadie se fije en cada quien. Aquí no hay un solo partido que no tenga una cola que le pise. Y quizás debo ser cuidadosa con los emergentes y pequeños que se han cuidado o que tienen pocos seguidores. Pero los partidos que han gobernado en los últimos tiempos no deberían de ninguna manera referirse a eso. Porque si no, entonces comencemos a hacer los diferentes, comencemos a buscar, comencemos el inventario, porque todo está ahí en los medios de comunicación y en la historia reciente. Podemos hacer un inventario de cada escándalo de narcotráfico en los diferentes gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos. Eso solamente te indica a ti Claro lo desesperado que están los partidos en este punto de la campaña. No hay otra explicación. Cuando yo vi el afán con un candidato que es de San Francisco de Macorís, pero el señor no está ahí sentado, iba hoy a las 10 de la mañana cuando se fue citado la Cámara de Diputados para el presupuesto. ¿A dónde estaban los del gobierno, los de este gobierno que hoy están sacando papelito de ese candidato, que gracias a Dios ni me acuerdo del nombre, de San Francisco de Macorís, cuando él en el inicio del cuatrenio pasado aspiró y ganó? ¿Cuál es el afán de irnos ahora a buscar a narcotraficantes y a deportados en la curvita de esta política cuando ustedes lo dejaron pasar? Porque aquí también en cada partido de los que están ahí, o cuando Sergio Vargas aspiró a la diputación, no fue el primero que dijo que el Congreso estaba lleno, no solamente de narcotraficantes, de muchísimas otras cosas más, y yo no vi que nadie salió a defenderse. Entonces, deberíamos elevar el discurso político para que valoremos lo que está haciendo cada quien. Ahora, como dice la Biblia, el que te libre de pecado, que tire la primera piedra. El problema es, o la situación, el contexto es que si tú tienes una campaña en la que tú no has podido siquiera debatir, porque no quisiste, o porque no se pudo, o porque las situaciones o las condiciones no te lo permitieron, pero tenemos una campaña en la que tú no pudiste hacer campaña por la situación del COVID-19, en la que tú no pudiste salir a hacer clientelismo,
en la que no pudiste hacer proselitismo, en la que no pudiste hacer bandereos, No, que no podía, mítines. porque hay gente que está haciendo de Bueno, todo en fin, ahora lo mismo. que pasa es que eso es ya la recta final de la campaña. Políticamente hubo un tiempo perdido. Para Recuerden, ellos. exacto, que estamos en 4 meses de pandemia. Hubo un espacio de 3, 2 meses que ellos no pudieron hacer nada y que tuvieron que quedarse en sus casas. Pero Entonces sí, hay que aprovechar ese tiempo y de la única forma que se puede aprovechar políticamente es haciendo ruido de la forma como lo están haciendo. Y por eso tuve las acusaciones, por eso tú ves que hoy son grandes verdades lo que ayer eran secretos. y a mí Porque me, no es verdad que eso se sabe mira, hoy. yo no conozco a ninguno de los candidatos que he visto en los últimos días, sobre todo en el día de ayer, que fue cuando más gente vi sacándole el historial. Pero yo te voy a decir una cosa. El que tiene problemas de narcotráfico no debimos dejarlo entrar hace mucho, no ahora. Pero el deportado, porque se fue ilegal, eso no es un problema. ¿Por qué quieren poner ahora, cuando si usted comete un error en el sentido de irse ilegal a un país, no me estoy refiriendo al narcotráfico, no me estoy refiriendo al narcotráfico, porque si hay gente ahí que tiene que ver con el narcotráfico, yo quiero saber a dónde estaban las autoridades que se están dando cuenta ahora y no se dieron cuenta antes. Si esa gente tiene una lista de malas acciones fuera de este país y lo mandaron para acá, ¿por qué entonces nosotros no le dimos seguimiento? Y le estamos dando seguimiento ahora o desde antes, cuando fueron candidatos la primera vez. Aquellos que tienen una simple deportación no merecen entrar en ese listado, porque si su deportación es porque se fue ilegal, esa gente tiene todo el derecho a reivindicarse. Esa gente tiene todo el derecho a hacer muchas cosas por su comunidad. Ahora, lo que deberíamos entonces también es cuestionarnos cómo es que gente que hoy la quieren poner en ese listado es más votadas que los buenos y santos de esas propias comunidades. ¿Cuál es el trabajo que ellos hacen que los buenos santos, intachables y dedicados a sus comunidades, no tienen esos numeritos? ¿Será cariño, será atención, será preocupación? Porque ahora, como dijo Julio, no pudieron hacer la campaña como estaban acostumbrados a hacerla, pero ahora la campaña fue directa, de tú a tú, con acciones sociales, con resolver una estufa, una nevera, un colchón, con llevar comida, con llevar mascarillas, con llevar salami, con llevar pan. Es que en este momento a mí me preocupa ver que nos centremos ahí cuando todos somos culpables. Lo que le permitieron que esa gente llegara a donde ha llegado, desde dentro de sus organizaciones políticas y las autoridades de este país que se metieron la lengua quién sabe dónde, y ahora es que se dan cuenta que hay mucha gente con problemas aspirando a los diferentes cargos en nuestra República Dominicana. Aquí todos somos culpables. Mira, ahí yo había dicho en el pasado reciente, que el tema del narcotráfico era un tema que a ninguno de los partidos le convenía tratar. A ninguno, y lo reitero hoy día, a ninguno de los partidos le convenía tratar, ni le conviene tratar el tema del narcotráfico. Mientras se lleva el debate de una discusión de los principales problemas nacionales hacia el aspecto del narcotráfico, es un espacio donde todos tienen la de perder. Todos. Y eso incluye a los partidos más pequeños incluso. Porque no hay un solo partido, uno solo en la República Dominicana, es más, un solo movimiento en la República Dominicana que sea capaz, ni siquiera movimientos cristianos ni demás, que sea capaz de poder asegurar la integridad de cada uno de sus miembros. Y como no son capaces de asegurar la integridad de sus miembros, tampoco pueden hacer en lo adelante, con honorabilidad, una posible carrera en cualquiera de los ámbitos de la vida social. Ahora por un puesto electivo, pero también puede ser por un puesto por designación, como hay muchos que son y que fueron designados por el Poder Ejecutivo sin ni siquiera tomarse la investigación. Porque el que fue elegido por el pueblo se podrá decir, no, yo tengo el revestimiento de la unción popular con su voto, que creyó en mí y cree en mí. Bueno, ese podría ser un argumento. Pero y aquellos también que son y fueron designados por una disposición ejecutiva, o que son y fueron designados por un incumbente en alguna institución. Nadie tiene la certeza de que esas personas tienen el nivel moral, así como lo tiene o como no lo tiene aquel que es corrupto porque evadió impuestos, aquel que es corrupto porque lavó activos, aquel que es corrupto porque cobraba coimas o peajes para poder
permitir que sucedieran las cosas de X o Y forma contra la ley. Entonces, hay que revisarse de raíz para poder usted enfrentar al otro. De raíz, porque no es verdad que ninguno de los partidos está totalmente seguro de su dirigencia. Olvídense de la membresía completa, porque en el caso del PLD, por ejemplo, es imposible revisar 1,5 millones, 2 millones de personas que tengan empadronadas y asegurarse que sean realmente miembros de ese partido, honorables, que no consuman drogas, que no consuman narcóticos, que no consuman alcohol de manera desproporcional. Pero también vamos a ver otro aspecto fundamental, que es la dirigencia de los partidos, que por esa digamos que sí pueden velar, de comité central hacia arriba en el caso del PLD, de dirigencia media hacia arriba en el caso del Partido Revolucionario Moderno. Todos ellos tienen la capacidad, vamos a decir, de asegurarse con pruebas antidoping, con una revisión del historial, con una persecución o revisión de la moral y la percepción de la gente en sus entornos políticos. Podrían decirlo y podrían hacerlo. Los partidos tienen dinero de más para eso, pero, primero, no es la voluntad. Segundo, cuando usted se le acerca una persona con 2, 3, 4 millones de pesos en un maletín, limpio, sin tener que pasar ningún filtro, y le dice, mire, vamos a apoyarlo en su campaña, usted no se fija el color del maletín, si es verde, rojo, morado o blanco. No, usted le dice, venga, mi hermano, siénteseme aquí. ¿Usted tiene algún proyecto de ley que le interese? ¿Usted tiene esto o aquello? Y le pasa la mano y acepta el dinero, y ese dinero lo utiliza para el proceso de campaña, y ahí nadie revisa. Se supone que con la ley de partidos y la ley de régimen electoral podría haber alguna transparencia en ese sentido, pero ¿dónde existió? No está presente. Y eso, mientras siga vigente en la política dominicana, vamos a escuchar y vamos a ver portadas como esta todos los días. Y repito, el tema del narcotráfico, así como hoy mismo es el tema de la corrupción, no es un tema que a ninguna de las organizaciones políticas les beneficie y se puedan entrar en esa discusión. Lo más prudente para los partidos es cortar por lo sano con esta situación. ¿Por qué? Porque como ya ustedes han dicho, los dos partidos principales en este momento, y me enfoco en ellos porque por eso. Porque la discusión la tienen ellos dos. Es cortar por lo sano. ¿Por qué? Porque los dos tienen cola que le pisen, tanto de un lado como del otro. Miren. Porque si agarramos y nos ponemos a ver al pasado, como decía Cristian, no solamente por cargos electivos, sino también por designaciones, tenemos que recordar la famosa frase de nuestro presidente Danilo Medina, yo no sabía, con el caso de Van Troy, que nombrándolo, él estaba preso en una cárcel. Wow, qué memoria. Van Troy no fue el que... Por recomendación de un senador. De un senador que se ha jactado de ser uno de los que más lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Y con el narcotráfico. Pero espérate, para que la gente sepa, Van Troy fue el que nombraron el Ministerio de la Juventud. Que recomendó que lo nombraron estando preso por violencia de género. Y cuando se lo preguntaron al presidente, él dijo, yo no lo sabía. Claro que no lo sabía porque fue Winston Guerrero que se le hizo esa recomendación. Sí, pero también hay un DNI ahí que funciona. Caramba, pero hay por lo menos una depuración debe haber. O sea, ¿te pasan por un sedazo? Debe haber. Pero si no te pasan por un sedazo para darte un cargo electivo, tampoco te lo van a pasar cuando tú estás en el poder, que tú tienes el poder. No, también hay que recordar el caso de Don Santana, el ex embajador. Que estaba trabajando. Y era aspirante a un cargo. Y era aspirante a un cargo. Y lo entrevistamos muchísimas veces para nosotros, muchos Entonces, de nosotros. Al PLD hay que recordarles que ellos también tienen sus trapitos sucios. Pero al PRM también hay que decirle que no toque la tecla de Odebrecht, como están en las portadas de los periódicos hoy, las acusaciones que hizo Roberto Fulcar. O las acusaciones no, las solicitudes de explicación hacia Gonzalo Castillo. Porque el PRM también tiene gente en Odebrecht que está siendo investigada y que fue investigada en su momento. Y el poco tiempo que eso haya sido un circo, bueno, fue un circo pero lo incluyeron. Exactamente. Le dañaron la moral a mucha gente, seria o no, porque hasta ese momento para nosotros no eran serias. Los partidos políticos principales, es decir, el PLD y el PRM, si no quieren salir más embarrados de lo que ya están, que dejen eso. Y a nosotros como sociedad lo que nos debe preocupar es que tenemos partidos, uno como
la mayor opción de poder y el otro como poder, y que ninguno de los dos pueda decir, como dijo uno del senador o un senador oficialista, que pasó por el lodazal y no se ensució. Eso tiene a nosotros que darnos vergüenza como ciudadanía, como sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de erradicar, pero lamentablemente, para un futuro cercano, lamentablemente, no podemos ver siquiera una salida al final del túnel, porque o es uno o es el otro. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Conformarnos con el menos malo? Como siempre hemos hecho como sociedad. No, y entre acusaciones y acusaciones, tú dices, como tú lo explicas, entre yo acusar a uno y acusar al otro, ¿qué me queda? Bueno, déjame buscar el que es menos malo. Cuando viene a ver, ninguno de esos son opción, ninguno de esos tienen un programa o un proyecto que vaya en beneficio de su comunidad. O no ha demostrado siquiera tener la capacidad de gobernar. Dios, o el conocimiento de para dónde va. Exacto, o de lo que se debe hacer. Señores, después del 16 de agosto, aquí vienen unos meses que el que se siente en esa silla de la presidencia tiene que saber lo que va a hacer. Tiene que tener el corazón bien puesto. Y los pantalones bien ajustados. Y los pantalones ajustados. Porque aquí se vienen unos meses que van a ser difíciles. Y por eso es que te digo que más que centrar el debate en quién es cada quien, que no sé por qué esperaron lo último, porque todo el mundo aquí conoce y aquí todo el mundo tiene su historia y el que no tiene su historia se la hace. Perdóname, la oposición vive criticando al gobierno, y yo no soy ni de un lado ni de otro, lo aclaro, vive criticando al gobierno de que no ha efectuado acciones concretas realmente beneficiosas o que vayan a resolver el problema de la pandemia del coronavirus. Pero yo no he visto sentarse a un candidato de la oposición y decirle, miren, si yo gano el 16 de agosto, cuando yo me siente, a partir de ese mes nosotros vamos a hacer esto y esto y esto, porque ellos están alterando las cifras, pero no he visto un plan concreto de lo que van a hacer, de las acciones que van a hacer. El único que ha dicho que va a seguir haciendo lo que se está haciendo es Gonzalo, y eso no es de sorprender. Porque él le da a dar seguimiento, por lo menos apareció una gente, le va a dar seguimiento a las medidas de... Pero yo no he visto ni a Leonel Fernández ni a Luis Abinader decir, miren, lo que hay que hacer para enfrentar esta situación del coronavirus es esto y esto. Leonel lo hizo en su momento. En su momento. Tanto que el gobierno tomó algunas de esas medidas y las aplicó. Pero sin embargo, no dejemos de reconocer que el único candidato que le ha pedido al gobierno que se sienten todos ante esta crisis es Luis Abinader. Y nadie le hizo caso cuando él propuso una cumbre del liderazgo dominicano. No le van a hacer caso porque, como ustedes saben, si la idea sale de un político, es difícil que otro la apruebe. Quizás si hubiese salido de la cumbre, ¿y qué salió de la cumbre? No, él hizo una cumbre con los compañeros de su partido. Con sus compañeros de su partido. Pero eso no es lo que este país necesita. Perfecto, pero perdón, ¿la hizo o no la hizo? Sí, pero que no es eso, o sea, eso es un nombre. Es que nosotros necesitamos que el liderazgo se siente. ¿Y qué hizo en esa cumbre? ¿Qué se hizo en esa cumbre? Plantearon lo que ellos iban a hacer en todo el gobierno en diferentes puntos. Lo que pasa es que el país no necesita una cumbre de un solo partido. El país necesita... El tema con los tres principales. Y si pueden estar los seis, los seis. Y si pueden estar los seis, que vengan los seis, pero que estén. No, pero son 22, 28 partidos. Pero pero nada más son 6. ¿Usted quiere que yo le cuente cómo están divididas las boletas? No, en el senatorial, el distrito 7, 7 y 9. 3 candidatos. Cuatro. Bueno, 4, o sea, 7, 7, 9. Perdón con el candidato que dejé atrás. Hoy me enteré que había un señor por el Partido Nacional. Voluntad Ciudadana. Lucas Vargas, Jiménez, familia mía. ¿Primo tuyo? No sabía. Vargas Jiménez. Es el único partido que tiene un candidato a senador en el Distrito Nacional. Esa familia mía, mira, lo dejé fuera, ya es familia mía. Diferente. Pero de verdad que nosotros deberíamos buscar la manera. Este país tiene una generación que viene subiendo, que debería ser mucho más exigente sobre los aportes de cada uno de los candidatos que presentan las opciones políticas para las distintas posiciones. Así como nosotros pudimos manifestarnos en la Plaza de la Bandera por una situación que se presentó, así deberíamos ser de exigentes en las diferentes organizaciones políticas, en los diferentes puestos, que se pueda valorar, que no esperemos que sea un candidato formal o que gane para sacar un escándalo. No puede ser así, es antes que nosotros tenemos que ver quién es quién, porque entonces siempre vamos a tener cada país tiene los liderazgos que merece. Lo que hay es que cambiarle los filtros. Todo cuando los filtros se dañan, de un aire acondicionado, de cualquier cosa. ¿Cómo tú lo vas a cambiar? Miren, ¿Cómo vamos a cambiar los filtros? El primer filtro que hay que cambiar es el de la sociedad.
Está bien, pero ¿cómo sí, lo el cambiamos? votante. sí, pero ese no hay ¿Cómo forma lo que cambiamos tiene. si eso es un proceso y un cariño que lleva hacia allá? ¿En qué temporada estamos? A mí no, Dígale. No, a mí no. no me gusta cuando tú usas la palabra cariño, ¿Por realmente. Miren, qué? sí. No sé. Porque Ay, Es un Cristian, cariño sincero. no, Cristian sabe que yo escribí una columna y denomino hace mucho tiempo a la campaña electoral, al proceso de campaña electoral, temporada de cariño. Y yo no solamente hago la determino así por los candidatos políticos cuando salen a las Usted y calles. Cristian han acuñado varios términos. Bueno, la temporada de cariño se manifiesta hasta en este estudio. ¿Usted no miren, le ha pasado? Déjame decirle esto, Cristian, porque él a veces piensa, se le olvida. ¿Usted no le ha pasado que estamos aquí y llega un candidato político de cualquier partido y se sabe los nombres de nosotros tres? Y ustedes, Al menos lo de ustedes dos. Y usted sabe uy, por qué lo digo. miren, pero se señores, saben lo de nosotros, pero en la calle no te conocen, miren. ni se saben tu nombre. No. Entonces, una temporada de cariño momentáneo que solamente te la da la campaña electoral. Miren, señores, el COVID sigue atacando a la República Dominicana, ya cambiando de tema. Y ayer se inició un proceso de intervención en algunas partes de la capital que viene a ser el foco principal de este COVID-19 en la República Dominicana. Evidentemente, ahí está la situación dada ya, servida en Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde más de la mitad de los casos que tenemos hoy día de COVID-19, los casos confirmados, se presentan en esas dos zonas. Ayer inició sin la presencia del ministro, como había sido en el pasado, costumbre, pero eso no es lo fundamental en este aspecto, sino que las camas, las unidades de cuidados intensivos en Santo Domingo y el Distrito Nacional siguen siendo los más difíciles, los más ocupados en esta zona, en este país más bien. ¿Por qué? Porque donde se suscitan la mayor cantidad de casos es precisamente en este pedacito de tierra donde se manejan casi todas, donde más de una tercera parte de la población dominicana reside, donde se maneja mucho del ámbito económico del país y donde por ende hay mayor circulación de las personas y mayores aglomeraciones. Ayer se expresaba que unos 409 casos nuevos, hoy posiblemente esos casos se disparen porque al tener que realizarse mayor cantidad de pruebas ayer por el COVID-19, por la intervención sanitaria que habían hecho, también eso aumenta las cifras porque hay mayor registro, así que no se sorprenda si en las próximas horas esas cifras aumentan incluso de manera desproporcional, podríamos alcanzar un récord incluso. Pero el punto con esto es que por Hay fijarnos en pruebas. estadísticas, en números y demás, nos hemos olvidado de otros aspectos vinculados al COVID, pero que no nos habíamos percatado. Fíjense, ayer Haití alcanzó 3.900 casos positivos. Hoy podría, o en las próximas horas, podría estar alcanzando los 4.000 casos positivos de COVID-19. Y aunque ellos tienen un subregistro mucho mayor al nuestro, por las debilidades económicas, institucionales y demás que tienen, está más que planteado y está sobre la mesa el tema de que nosotros podríamos tener graves consecuencias, por mínimo que sea el impasse con el COVID-19 en Haití. ¿Y por qué digo esto? La economía haitiana depende en gran medida de cómo vaya la economía dominicana. Y si la economía dominicana tiene las dificultades ya planteadas, vistas, y que podrían agravarse incluso, nosotros tenemos lamentablemente la carga sobre los hombros de lo que pase de aquel lado. No dude usted, y no he visto a ningún líder político ponerse en eso, pensar en que más que el tema de la migración haitiana, hay un tema de crisis de nuestro vecino país con el que nosotros, por un tema territorial meramente, cargaremos más grave de lo que habíamos tenido que cargar en el pasado, porque ahora está la crisis institucional, la crisis social y una crisis económica mucho mayor a cuando inició el proceso, porque el proceso de recesión económica que vive el mundo evidentemente impacta y de lleno en Haití, que vive y que tiene dependencia de otros. Así como nosotros nos enganchamos en la economía estadounidense con el tema de las remesas, de las importaciones y exportaciones, con el tema del comercio y de la gran cantidad de turistas que vienen al país, asimismo los haitianos se van a enganchar de nosotros y aquí nadie se ha planteado eso. Y no es un muro, y no es la creación de una frontera, no es el tema de migración. Está vinculado, pero no es el tema de migración. Cuando aquí vengamos a salir de este lío, de este berenjenal, con el tema electoral, con el tema COVID y con otros temas más que se pondrán sobre el tapete inmediatamente pasen las elecciones, también
ahí hay un problema servido y listo, que nosotros tendremos que afrontar y sobre el cual poca gente se ha interesado en la República Dominicana. Entonces, yo creo que es fundamental que los líderes dominicanos asuman ese tema, asuman esto como una política de Estado y que no se descuiden, de manera que en los próximos días planteen soluciones a una crisis que ha de venir y se ha de agravar con nosotros y con nuestro vecino país. Sobre todo que con nuestro vecino país hay mucha gente del exterior y ONGs que quieren cargárnoslo, aún sin comenzar. Aún sin COVID. No, pero COVID, la misma o sea, Organización Mundial de la Salud está pidiendo desde hace ya varias semanas la ayuda para enfrentar la situación en Haití e incluso le está pidiendo a la República Dominicana la colaboración, por lo menos para poder atender a los voluntarios, a los médicos de la Organización Mundial de la Salud que estén en Haití y que por el colapso del sistema no han podido recibir atenciones médicas allá. así es. Ya ustedes saben cómo viene esa situación de allá para acá. Y la gente que está marchando aquí no fue por Floyd que marchó, era pidiendo otras cosas. Señores, yo quiero que nuestro señor director Carlito, si me ayuda, me ponga un videito de la vicepresidenta para hacer un comentarito de este apoyo que parece ser que solamente una mujer se decide hacerlo, porque otros dentro de su partido han hecho todo lo contrario. Un marco legal robusto e innovador que garantice el derecho a la protección social es necesario para cerrar cada vez más la brecha de la desigualdad. Por eso yo quiero que Rafael llegue al Senado, por su compromiso y sus propuestas para jóvenes, mujeres y adultos mayores. Desde el Senado apoyaré todas las iniciativas solidarias que ayuden a los más vulnerables, como continuar con el programa de apoyo a las personas mayores de 60 años, los abuelitos, hasta que tengamos una vacuna del coronavirus, o el programa Hogares en Línea, que dará internet gratis a 50,000 hogares. Junto a Rafael, trabajaremos por un país de más oportunidades para todos y todas. Bueno, Rafael Paz con este anuncio sale debajo de una patana. Encontrar el respaldo de la vicepresidenta cuando su actual senador, el del Partido de la Liberación Dominicana, lo llamó este candidato y les refutó en una red social un tuit que había puesto a Rafael Paz. Solamente así podemos entender que el Partido de la Liberación Dominicana apoya la candidatura de Paz. Necesitaba Paz el respaldo de uno de sus líderes, en este caso de la vicepresidente Margarita Cedeño, porque había tenido en los últimos días, por las razones que fuesen, ese no es el fin de este comentario, por las razones que fuese, a un sinnúmero de compañeros de su propia organización política que parece no estar de acuerdo con su candidatura. Este respaldo de la vicepresidenta, de la vicepresidente de nuestro país, y el que aparezca, señores, en 9 partidos políticos como esta con su candidatura, mientras el candidato del Partido Reformista Social Cristiano de la Fuerza del Pueblo y la candidata del Partido Revolucionario Moderno aparecen en 7, le da otro apoyo a una candidatura. No me deja el primo también, el que aparece en una. Hay un candidato que aparece en una, porque para colmo lo ponen abajo donde no se ve. El pobrecito nada más. Ahí porque le tocó bueno, pero Lucas Vargas ese es la sí, es su que realmente todos lo conozco hoy. Fácilmente voto por él. Todos no vamos todos no vamos a aprender el nombre del señor Lucas Vargas Jiménez. Le decía que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana necesitaba un respaldo interno. Y así como lo hizo la vicepresidenta, yo creo que deben hacerlo otros, porque actualmente el senador del Partido de la Liberación Dominicana, que está en receso, presidente del Senado, con su respuesta en el tuit no le dejó absolutamente nada de imaginación a la población de que no estaba de acuerdo con esa candidatura. Además, en la forma en que lo llamó, en la forma en que este candidato te deja claro que no es su candidato. Y lo propio ha pasado con otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana, pero cuando usted ve que la máxima autoridad le da su espaldarazo, pues mucha gente entonces comenzará a respaldar la candidatura de Paz a partir de ahora. Viéndolo sin colores políticos, sin pasiones, tratando de analizarlo desde la perspectiva objetiva e imparcial, hay que decir que la candidatura de Rafael Paz ha tomado mucha fuerza en el tramo final
de la campaña electoral. Su principal contendora, pese a todo lo que ha tenido que enfrentar, pero su principal contendora, yo era uno de los que decía que Faride estaba segura en el distrito. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto como una ralentización de su campaña, hemos visto cómo se ha alejado incluso de los focos públicos, y todo lo contrario ha pasado con Rafael Paz, que tal vez empezó tímido, tal vez por eso mismo de que no se le mostrara el apoyo, de que no se le diera apoyo dentro de su partido. Sin embargo, ha ido evolucionando y conquistando sectores de la sociedad muy importantes a la hora de traducir el voto. Y vemos que hoy aparece, como tú decías, en 9 de las casillas de la boleta senatorial. Realmente, para mí eso es un muy buen augurio, o por lo menos una buena señal del respaldo que tiene la candidatura de Rafael Paz. Tú sabes que al consolidarse, porque esto lo va a apoyar, eso lo va a posicionar de manera diferente que lo apoye Margarita Cedeño, pero cuando tomas la boleta, aparece Rafael Faride, Rafael y Vinicito, Rafael o sea, él está como al lado de todos. En una parte aparece, en 3 partidos aparece Faride, pero después en otro hay como un balance. Lo propio pasa en las Rafael logró colocarse. Y al final aparece la mayoría. Exacto. Sí. Rafael logró colocarse en cada una de las filas de la boleta, si te fijas. Sí. Yo vi una encuesta en estos días, de las creíbles, de esas que publican los periódicos. No de las que mandan a hacer los políticos, de que publican los periódicos. Y está sumamente interesante la cosa en el distrito. ¿En el distrito? En el distrito. Como que un día sube y baja otro, así, como que se pega de atrás para adelante para atrás. Realmente las posibilidades de llegar a la senaduría de Rafael han aumentado mucho. Y eso ha puesto interesante la situación. Pero hay un tema en la senaduría. Ustedes saben que ahora el voto, senaduría de diputación me refiero, el voto no tiene el arrastre como antes. No. Al voto no tener el arrastre como antes, le facilita más el camino a él. La ubicación. Digo que facilita el camino a él en el sentido de que los diputados del Partido Revolucionario Moderno, con el sistema de arrastre anterior, le facilitaban el camino a Faride. Sí. Porque están relativamente bien posicionados en la circunscripción 1, en la circunscripción 2 sobre todo, que son de clase media y que es fuerte, vamos a decir así, del Partido Revolucionario Moderno. Pero ahora con esto, con la independencia, vamos a decir así, de la boleta de los candidatos, está Paz por un lado, Vinicito por otro lado y Faride por el otro. Las matemáticas favorecen a Rafael en el asunto de la boleta. En presencia de la boleta. Pero favorecen a Rafael solamente Paz. En el inicio de la boleta se juntan los 3 candidatos. Vamos a lo periódico. Antes de irnos a los periódicos, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, esta es una muestra que ha sacado la Junta, porque entonces, y solamente aquí se juntan entre líneas. Sí, pero así, que sean los partidos. Acá. Sí. No, lo que pasa es que ahí están los partidos principales. Aquí se juntan los 3, aquí se juntan los 3 y aquí se juntan los 3. 3 posicionamientos diferentes. 3 posicionamientos diferentes. Sin embargo, hay una segunda línea donde Faride aparece en 3 partidos políticos. Y en la cuarta línea también. Y en la cuarta línea entonces aparece Paz en 2. Pero mira lo que le decía, que Paz aparece en todas las filas, menos en la última con el primo Lucas Vargas. Señor, él no es primo mío, lo que pasa es que tiene mis 2 apellidos. Y como no lo conocíamos, Y como no lo conocíamos, lo adoptamos como primo. Tú debieras traer al primo para ver de qué partido. Vamos a tratar de entrevistar al primo a ver qué él dispone. Te voy a enseñar una encuestica después de esto. Vamos a los periódicos. Vamos a los periódicos. El Listín Diario, señores. El periódico El Listín Diario de la fecha, 4º mes de lucha contra el coronavirus. Ya no habrá tanda extendida, un logro que cae, el COVID-19. Fuerza un cambio en el modelo escolar. En el desayuno del Listín, Sergia Elena, candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, el gobierno conspira contra las elecciones. Ven acá, y ella no es como del Partido Reformista. Sergia Elena. Sí, claro. ¿Y por qué que nunca se lo ponen? Nada más le ponen la Fuerza del Pueblo. Porque van aliados. Claro. Ajá, ¿cómo que van aliados? Pero si era vicepresidente. Pero a ti te sorprende eso y no te sorprende que el spot publicitario de Vinicio Castillo Semán sea el de Leonel Fernández. No, a mí no me sorprende. A mí este me sorprendió más que ella. Porque ella también va por su partido. Sí, pero debieron ponerle ahí que ella es, porque ella es más, reformista está más adelante que la Fuerza del Pueblo. No, pero la Fuerza del Pueblo. El protocolo. Dice dice, tardan hasta 3 meses para reportar muertos y contagiados. Eso como pone Margarita o sea, que el subregistro está dando de qué hablar. Un médico revisa placa de rayos X en un centro médico de la capital. Registran 18 decesos por COVID en un solo día. En el editorial, los muertos ocultos del coronavirus.
La Junta Central Electoral designa nuevo jefe de cómputos para comicios. Que no quede ese temita. Estas son las Que principales. dicho sea de paso, obtuvo el consenso de todos los partidos. Parece Sí. que bueno el muchacho. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos ahora. Vamos con el periódico Hoy, que en su portada dice: rebajará impuestos. Candidato presidencial del PLD prometió anoche implementar un sistema tributario simple con menos impuestos y rebajas de las tasas impositivas para atraer más negocios, impulsar la producción, las exportaciones, el turismo y crear empleos. El PRM pide a Gonzalo explicar créditos por 2.100 millones de pesos. Recordó que el ahora presidente del PLD declaró haber recibido dinero de Odebrecht para financiar las campañas PLD en 2012 y 2016. Además, el PLD solicitó a la Junta Central Electoral investigar los aportes financieros de Yamil Abreu al PRM y acusó al candidato a senador por la provincia Duarte de tener vínculos con el narco. Economista sugiere no aprobar presupuesto complementario hasta que los partidos lo discutan, lo tilda de poco transparente. Además, murieron 18 por COVID-19 en un día, un récord. La evolución del coronavirus en RD, según el boletín 90, 24.105 confirmados, 419 nuevos, 633 defunciones, 18 nuevas, 14.216 recuperados, 83 nuevos, 90.430 descartados, 1.513 nuevos, me siento como en la lotería, 6.569 en aislamiento domiciliario, 384 nuevos. Y Pensé que era la Junta que tú me vas a cantar. Ustedes son irrespetuosos. 2.687 en Esa aislamiento gente enferma. hospitalario, 66 menos. Abinader evoluciona de manera satisfactoria. Además, aguaceros dispersos en 3 regiones del país. Meteorología indicó que lloverá en el sureste, Cordillera Central y la frontera. Estas son las principales informaciones del periódico Hoy. El Diario Libre trae en su portada la información de que Milton Ray afirma que la corrupción es aislada en poder jurisdiccional. Quejas por aumento del pasaje. Miguel Sanó rechaza acusación. Intervienen barrios y aumentan casos y muertes por COVID-19. Peloteros perderían 139 millones de dólares. Gobierno estima para 2020 crecimiento 0 y 11.2% de depreciación del peso. El cálculo fue elaborado por Hacienda, el Banco Central y el Ministerio de Economía. La estimación no es definitiva por lo cambiante de la situación y la tasa de dólar final sería de 57.05. Se despeja el camino de elecciones en la Junta Central Electoral. Déficit fiscal de 4.000 millones de dólares en manos de diputados. Legisladores protegidos y ahí se ven con su cascarón frente a sus curules para evitar el contagio del COVID. Casi un tercio huérfanos, perdón, eso es en Rhode Island, en United States. Casi un tercio huérfano, feminicidios, fue testigo. Es la información que trae el periódico Diario Libre. Pasamos al día. El periódico El Día, en Vida y Estilo, donación de sangre, Fundación promueve sensibilizar. El tejido empresarial tardará 2 años en volver a lo que era. Un estudio indica que el 30% de empleados no podrá ser recontratado. Qué difícil. El titular principal del periódico El Día, el Constitucional, ratifica derechos de concubinatos. Ahí está. Añade que parejas estables e hijos heredan pensiones de sobrevivencia, aunque no haya matrimonio legal. La foto principal muestra el tejido eléctrico acompañado de una propaganda política muy activa. Que esta vez no es en Santiago la foto. Esto allí, parece como Cristo Rey por ahí, esa zona. Una gran parte de los candidatos presidenciales y congresuales postulados por diferentes partidos para las elecciones de julio han desplegado una profusa difusión de sus aspiraciones, constituyéndose en un problema visual en las vías públicas. Salud confirma retrasos en estadísticas, explica algunos centros toman meses en reportar muertes. PLD objeta a un candidato del PRM, es ex convicto. Pide investigar aspirante a senador por San Francisco de Macorís, condenado por narco. En comicios, Junta Central Electoral designa director de informática y en globales, presidente de Honduras positivo al COVID-19. Y su esposa también. Y la esposa también.
Seguimos entonces, señor director, con el periódico El Caribe, que dice 83 han fallecido por COVID-19 en los últimos 7 días. 3.297 personas han sido diagnosticadas con el virus en ese periodo. Vuelven a intervenir el distrito, hospitales de Santiago desbordados. Además, Valentín dice trabajará por la transparencia. Sector empresarial apoya freno a la desescalada. Juez que sigue línea partidaria pierde crédito. Eso lo dice el presidente del Tribunal Constitucional, quien afirma que el poder no se organiza para oprimir, para cercenar los espacios de libertad y tolerancia. Y además, el PRM y el PLD se ensarzan en narcotráfico y corrupción. Esas son las informaciones principales del periódico El Caribe. El periódico El Nuevo Diario trae en su portada la información de que 18 muertos por coronavirus en República Dominicana en las últimas 24 horas mientras se realizan operativos. República Dominicana y la Unión Europea presentan libros sobre 30 años de cooperación. El editorial de Percio Maldonado, Apertura al Exterior, es uno de los temas que trata en esta semana. Junta Central Electoral designa a Johnny Rivera nuevo director de informática. Y con esta información nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía. La información la tenemos nosotros.